conectado a los talleres de humillación e intimidad con Dios? Los que estamos acá, quiero ver las manos. Bueno, a muchos sí los he visto, ¿verdad? Brian, algunos. Y hoy es un honor estar con ustedes. Tenemos prácticamente todo lo que va del año hoy. Estar compartiendo enseñanzas y verlos acá cara a cara, de verdad que es un gozo y un privilegio para mí. Y es un privilegio todavía aún más estar parado acá representando a nuestro Señor. El Señor, bueno, mi nombre es Carlos Ballestero, yo me congrego en la comunidad cristiana Vida Nueva en Salcedo, soy oveja del pastor Francisco, mis hermanos también vienen de la comunidad cristiana Vida Nueva y es de verdad muy hermoso estar compartiendo acá. El Señor está haciendo grandes cosas en nuestra zona, estamos empezando a vivir un avivamiento, estamos viendo cosas que antes eran muy difíciles de entender y de ver, ¿verdad? Como pastores unidos, predicando la palabra juntos, iglesias unidas, recibiendo la palabra por semanas. Tenemos casi 7, 8 semanas de estar juntos, todos los días de la semana. ¿Quién se iba a imaginar eso antes de la pandemia? Que tuviéramos más de 100 personas todos los días conectados juntos, con una sed de recibir la palabra, con una sed de recibir el Espíritu Santo, y lo estamos viviendo. Prácticamente el Señor nos ha privilegiado para ser parte de todo esto. Hoy quiero compartirles, hermanos, un mensaje, una enseñanza, que es más lo que yo hago, que es enseñar sobre la palabra, que le vamos a poner cuando el velo se rasgó. Muchas veces, en esta Semana Santa, muchas denominaciones cristianas, iglesias, lo utilizan para celebrar o recordar ese sacrificio del Señor. Pero nosotros los cristianos, como decía el pastor, realmente vemos santos todos los días y vemos santas todas las semanas, ¿cierto? Amén. Todos los días recordamos el sacrificio que hizo el Señor, y eso es clave para entender nuestra vida cristiana, para entender nuestra identidad cristiana, para entender a quién nos rige, a quién nos ha salvado y quién nos ha transformado en nuestra vida cristiana. Pero muchas veces nosotros no valoramos y no entendemos qué fue lo que hizo el Señor. Muchas veces a nosotros nos preguntan, pero el Señor, ¿quién es ese Dios? ¿Qué hizo por vos? Y nosotros decimos, Él me salvó, me perdonó de los pecados. ¿Qué más decimos? Él me liberó, Él me redimió. Pero muchas veces nosotros no reflexionamos de qué nos salvó, ¿cierto? Muchas veces reflexiona en este momento, pregúntese, trate de responderse usted mismo, ¿de qué te salvó Jesús? ¿De qué te liberó? ¿De qué te redimió? Y probablemente la mayoría de nosotros en este momento lo que pensamos es, me salvó del pecado, me liberó del pecado, me redimió del pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender qué es el pecado, o cuál es el efecto, cuál es la causa del pecado. El pecado es muerte, pero ¿muerte de qué? Para poder entender eso tenemos que irnos muy atrás en las Escrituras, para poder entender el sacrificio de la cruz, para poder entender la resurrección, para poder entender toda la obra de Cristo, tenemos que irnos hasta el Génesis. Y tenemos que evocarnos a entender que había una mujer y había un hombre llamado Eva y Adán, que por el pecado fueron separados de Dios. Fueron separados de Dios. Pero antes de eso, tenemos que entender la creación. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando creó a Adán, al hombre y a la mujer? ¿Qué era lo que quería el Señor? El Señor lo que quería era una figura en el plano terrenal que lo representara a Él. Y cuando toda la creación volviera a ver al hombre, pudiera decir, estoy viendo a Dios. Por eso Dios lo hizo a su semejanza. También por eso Dios lo hizo con una característica única, que era la poder tener comunión con Él, poder tener comunicación con Él. Y vemos de manera hermosa en Génesis cómo Adán andaba en el huerto con Eva y hablaba con Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan al hombre hablando con Dios en todo momento? Dios, Dios, y Dios respondiéndole a Adán. Y Dios llamando a Adán y Adán escuchando su voz y respondiéndole. ¿No les parece maravilloso que Dios nos haya creado con esa capacidad? Cuando Dios nos hizo a su semejanza, nos hizo, nos diseñó, nos creó genéticamente con la capacidad de poder hablar con Él, con la capacidad de poder escuchar su voz. Pero ¿qué fue lo que
Hay un tercer actor, la serpiente. Por medio de la serpiente tentó a la mujer tentó al hombre y entró el pecado en la humanidad. Ese pecado nos costó la muerte, porque Dios tenía razón cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer que si comían del árbol prohibido iban a morir. No se refería a una muerte física, se refería a una muerte espiritual. A partir de ese momento ellos perdieron esa capacidad de tener comunicación con Dios. Y entonces empieza ahí un plan de Dios que estaba diseñado antes para restaurar al hombre en ese plan original que Dios lo había hecho. ¿Cuántos sabían que la venida de Jesús y la obra de la cruz estaba predicha? La primera profecía de la venida de Jesús y lo que iba a hacer Jesús en la cruz estaba en Génesis. ¿Cuántos sabían que desde Génesis se dice lo que iba a suceder? Yo los invito a que vayamos a la palabra, para que todos traigan la espada del Espíritu Santo, que es la que nos da vida, y vamos a irnos a Génesis, capítulo 3. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios maldice a la serpiente, maldice a la mujer, maldice al hombre y maldice a la humanidad, también da la salida. Desde ese momento da una salida para la humanidad y dice exactamente qué es lo que va a pasar. El Señor dice, lo leemos, dice, y pondré enemistad entre ti, está hablándole a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, refiriéndose a la humanidad, porque a partir de ese momento la humanidad le pertenecía a la serpiente. La humanidad fue condenada a crecer y a vivir con una condena y además con un gen en su interior que es el gen del pecado. Y ese gen del pecado desde que nacemos nos aparta de Dios. Entonces dice el Señor, pondré enemistad entre tu simiente, refiriéndose a la humanidad, y a la simiente suya, refiriéndose a la mujer. ¿A cuál mujer? Dios había preestablecido que de una mujer virgen iba a nacer un hombre que vendría a cumplir o a redimir a la humanidad. Y aquí en este versículo el Señor está hablándonos de Jesús, está refiriéndose a la simiente de una mujer, está hablando de Jesús. Y entonces dice, voy a poner enemistad entre tu simiente, la humanidad, y entre Jesús. Dice, esta te herirá en la cabeza, ¿verdad? Y está hablando de la simiente de la mujer, está hablando de Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros majamos la cabeza de una serpiente? Así quedó, se murió. Y ahí estaba el Señor en Génesis prediciendo lo que iba a pasar. La simiente, el Señor Jesús herirá a tu simiente, a la humanidad, a la semilla, a la maldad, al pecado en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a toda la pasión, a todo el sufrimiento, a toda la carga que conmemoramos en esta Semana Santa, pero que realmente nosotros debemos recordarla todos los días, porque cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros le fallamos al Señor, con intención o sin intención, nosotros estamos siendo partícipes de ese dolor de Cristo en todo el proceso de la pasión. Por eso nosotros, los que amamos al Señor, tratamos de alejarnos del pecado, de no practicar el pecado, porque no queremos hacerle más daño a alguien que nos ha demostrado que nos ama más, que nos ama primero. Y nosotros ahora le amamos a Él y por eso no queremos hacerle daño. Porque sabemos que cuando Él caminó, cuando Él recibió cada latigazo, cuando Él recibió cada golpe, cuando Él recibió cada escupitajo, cuando Él recibió cada insulto, cuando Él recibió cada clavo, Él lo hizo pensando en nosotros, en cada uno de nosotros los que estábamos aquí. Él sabía quién era Carlos, Él sabía que Carlos iba a ser un hombre del mundo, pero Él sabía que en un determinado momento de su vida, ese Carlos iba a llegar a conocerlo y iba a volver su corazón hacia Él amando. Y como Él sabía que eso iba a pasar, y estoy seguro que con cada uno de ustedes, el Señor estuvo dispuesto a subir a la cruz, a venir primero a la tierra y después subir a la cruz para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser redimidos. Es muy interesante las Escrituras. A mí me encanta enseñar sobre la Biblia
Y yo no sé cuántos de ustedes saben que, por ejemplo, todo el proceso de la pasión no fue casualidad. Cada palabra que dijo Jesús en la pasión, cada momento, cada caída, estaba escrito en la Biblia desde muchos siglos antes. Así como acabamos de ver que prácticamente lo que iba a suceder en esa Semana Santa, en esa semana de Pascua, sucedió. También la pasión de Cristo estaba escrita muchos siglos antes. ¿Cuántos de acá han leído Isaías 53? Los voy a invitar a que nos vayamos allá. Isaías 53 fue escrito 712 años aproximadamente antes de que Jesús naciera. Y narra con lujo de detalle cada uno de los momentos que Jesús iba a sufrir para poder redimir a la humanidad. Y hoy vamos a repasarlo antes de entender qué fue lo que hizo Jesús al final del año. Vamos a irnos al versículo 53, versículo 3 en adelante. Y voy a leerlo rápidamente, pero yo quiero que nada más en su mente entienda que esto fue escrito de nuevo casi 1000 años antes de que Jesús naciera. Jesús sabía muy bien lo que iba a venir a hacer acá. Desde que él empezó su ministerio, desde que él estaba chico, sabía cuál era su destino. Él sabía que su destino era la cruz. Él sabía que su destino era ser y convertirse en el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que representa un cordero? El sacrificio dado por Dios para el perdón de los pecados. ¿Y el perdón de los pecados de quién? Él sabía muy bien también lo que iba a pasar, que su pueblo lo iba a rechazar. Eso era necesario. ¿Para qué? Para que nosotros, los que no éramos parte del pueblo de Dios, pudiéramos convertirnos en pueblo de Dios. Nosotros, ¿quiénes? Los que creemos en Él. Y no solo los que confesamos con su boca que Jesús existe, sino los que creemos en Él. Los que practicamos y llevamos una vida santa como Él nos la enseña a través de las Escrituras. El Señor hizo todo esto por nosotros. Vean lo que dice la palabra, y son lujos de detalle. Yo lo leo y me quebranto por entender lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, de él el rostro, fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Qué significa herido de Dios? Maldito. Eso es lo que significa maldito. Y ustedes dirán, ¿cómo este muchacho está hablando y está diciendo que Jesús fue maldito? Jesús fue maldito en la cruz. El significado de la cruz y de ser colgado en un madero está explicado en la Biblia. En Deuteronomio y en Levítico decía que las personas que eran malditas de Dios tenían que ser colgadas en un madero. Esa era la humillación más grande para un judío. Los romanos lo llevaron a otro extremo. Ya no solo colgaban a la persona en una cruz, sino que la crucificaban, la clavaban en una cruz y la hacían morir. Pero esa era la humillación más grande. Estaba destinada para aquellas personas que el pueblo judío, los jueces consideraban que era un maldito de Dios. Y el significado de la cruz significa que Jesús fue considerado y cargó con una maldición. Sí, Jesús cargó con una maldición. ¿Con cuál maldición? Con la que vimos en Génesis. La que le correspondía pagar a usted y a mí por el pecado original, a toda la humanidad. Y Él decidió despojarse de su santidad y hacerse maldito entre los hombres para que usted y yo pudiéramos ser redimidos y perdonados. Continúa diciendo, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Si estamos aquí y ahora, y podemos decir que tenemos paz y gozo en nuestros corazones, que podemos tener tranquilidad a pesar de toda adversidad, que sentimos ese nuevo nacimiento en el determinado momento de nuestras vidas, se debe a esto. Se debe solo a esto. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el perdón de Dios. No hay nada.
seguiremos y seguiremos y seguiremos intentando, pero también seguiremos y seguiremos y seguiremos fallando. Porque somos imperfectos, porque nuestra carne está maldita, tiene pecado. Y para eso necesitamos un redentor. Necesitamos un redentor que viniera del cielo, el Señor mismo, Dios hecho hombre, el único que podía llevar una vida santa y perfecta para vencer a la serpiente, para poder majar la cabeza de la serpiente. Porque aquí hay alguien que pueda majarle la cabeza a la serpiente con sus propios medios, si no está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Nos revuelca, nos despedaza, ni siquiera lo vemos. Pero tenemos ahora la oportunidad de estar llenos del Espíritu Santo y por medio de él hollar serpientes y pisar escorpiones. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, continúa diciendo, todos nosotros, y cuando dice todos, es todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, cayó, no dijo nada. Él pudo haberse bajado de la cruz cuando lo tentaron, él pudo haber despedazado la creación, si él fue el que lo hizo todo, con una palabra suya pudo haber acabado todo, pero él enmudeció, él se quedó callado. ¿Y por qué se quedó callado? Porque estaba pensando en usted y en mí. Él sabía que valía la pena. Y que usted esté aquí hoy, para Jesús vale la pena todo ese sacrificio, todo ese dolor. Que usted trate de llevar una vida santa y tenga un crecimiento espiritual, para él vale la pena todo el sacrificio. Pero hay algo que él quiere todavía más de nosotros. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir esta mañana. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue muerto, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Entonces, con los impíos fue dispuesta su sepultura. Él fue crucificado con los ladrones, como lo más bajo de lo bajo. ¿Pero dónde fue sepultado? En la tumba de José de Arimatea, cumpliendo la profecía. Esto fue escrito 750 años antes. Y todo esto se cumplió a la cabalidad ese día, ¿verdad? Dice, y con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y está refiriéndose a nosotros. Y llevará las iniquidades de él. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí habla de que también en el versículo 10 de que él verá un linaje. Vean qué interesante. Jesús fue quitado de los muertos, perdón, de los vivos, fue puesto con los muertos, pero dice que verá un linaje. ¿Cuál es ese linaje? Aquí 712 años antes estaba hablando de la iglesia. Estaba hablando de cada uno de nosotros, en el momento en que nosotros nos convirtamos en hijos, o en el momento en que nos convertimos en hijos. En ese momento nosotros nos convertimos en sus hijos, en ese linaje, en la raza, en las generaciones que vienen después de Cristo, en los nuevos hijos de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos habíamos leído esto de Isaías y le habíamos prestado atención? Porque muchas veces cuando leemos la Pasión nos vamos al Nuevo Testamento. Pero aquí estamos viendo de que todo lo que Jesús vino a hacer fue cumplir lo que ya estaba escrito. Por eso no nos puede quedar duda de que Él es el Mesías. Hoy vamos a escuchar y escuchamos muchas teorías afuera de que ponen en duda lo que Jesús hizo en la cruz y quién era Él. Pero lo que no nos puede quedar en duda a nosotros es que lo que vino fue a cumplir cada una de las profecías que estaban escritas sobre Él. Ahí les dejo de tarea también en sus casas que se lean el Salmo 22. El Salmo 22 fue escrito más o menos
años antes de que Jesús naciera, por el rey David, y prácticamente nos explica cómo se sintió Jesús en el momento de estar clavado en la cruz. Es increíble. 1000 años antes nos explica y nos dice cómo se iba a sentir Jesús, que incluso las palabras que Jesús utilizó en la cruz están descritas en el Salmo 22. Vamos a irnos a Mateo 27, por favor. Vamos a ver cómo estamos. Y vamos entendiendo de qué nos redimió el Señor, qué fue lo que hizo el Señor en la cruz. En Mateo 27, los invito a que lo lean todo, prácticamente nos habla de esos últimos momentos del Señor, ¿verdad? Cuando fue interrogado, cuando fue juzgado, y después cuando empezó todo el calvario que él tuvo que sufrir. Pero vamos a irnos directamente, después de haber leído Isaías, al versículo 45. Ya en ese momento Jesús había padecido, había sido latigado, había sido encarnecido, había sido maltratado, había sido humillado, había sido escupido. Prácticamente se había cumplido todo lo que decía Isaías 53. Pero aquí, a partir del versículo 45, va a empezar a suceder lo que les estaba hablando. Que Jesús fue colgado y fue maldito. En el versículo 45 dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿En dónde? En Jerusalén. Sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra hubo tinieblas hasta la hora novena. La hora sexta más o menos está hablando de que era el mediodía, y la hora novena está hablando de las 3 de la tarde. Entonces está diciéndonos que del mediodía a las 3 de la tarde las tinieblas cubrieron toda la tierra. ¿Qué significado tiene eso? Que se juntó todo el pecado, que se juntó toda la maldad de la humanidad, no solo de lo que había sucedido hasta ese momento, sino lo que iba a suceder más adelante. Cada uno de nuestros pecados, el de cada persona, se juntó y oscureció la tierra. Y a partir de la hora novena, durante esas 3 horas, toda esa maldad, toda esa tiniebla, todo ese pecado empezó a entrar en el cuerpo de Cristo. Todo empezó a entrar en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa cuando en un cuerpo entran las tinieblas? ¿Qué es lo que pasa si nosotros, que nacimos de nuevo y tenemos el Santo Espíritu viviendo dentro de nosotros, por A o por B permitimos que entren tinieblas, que entre pecado en nuestra vida? ¿Qué pasa con ese Santo Espíritu? Se aparta de nosotros. O nosotros lo apartamos de nosotros realmente. ¿Por qué? Porque donde hay luz no puede haber oscuridad. Y Cristo, por voluntad propia, permitió que toda la maldad de la humanidad, que todo el pecado de la humanidad entrara en su cuerpo. Ese es el sacrificio de la cruz. Imagínense lo que es haber sido santo toda su vida y en determinado empezar a sentir eso que nosotros muchas veces sentimos por un pecado. Esa aflicción que sentimos por el pecado, donde nos aparta de Dios, donde nuestro espíritu es cegado del Espíritu Santo, de esa comunión con Dios. Pero ahora la dimensión de cargar con el pecado de todos, millones y millones y millones de personas. Por eso dice que a la hora novena, a las 3 de la tarde, después de 3 horas que duró eso, Jesús clama a gran voz, grita a gran voz al cielo: Eli, Eli, lama sabactini, en arameo, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la primera vez en los evangelios que Dios se refiere a Dios como Dios, no como el Padre. Ustedes le prestan atención a todos los evangelios. Jesús siempre habla con Dios como papá, como Padre. Pero en ese momento ya el Espíritu Santo había salido de su cuerpo, porque no podía ser un cuerpo contaminado por el pecado. Y Jesús lo sabía. Por eso es la primera vez que en vez de decirle Padre, le dice Dios mío, porque se vio separado. Y es lo que le estaba diciendo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque ya tu Santo Espíritu no está en mí. Él estaba sufriendo, porque él ya conocía la gloria de Dios. Él ya había entendido que él estaba diseñado para estar conectado con el Señor. Estoy hablando con el Jesús de carne que estaba en la cruz en ese momento. Él había entendido esa unidad que
que tenía que ver entre el Padre y el Hijo, entre Dios y el hombre, poniendo a funcionar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Que para qué sirve el espíritu? Para poder tener comunión con Dios. Pero nosotros lo hacemos con ese espíritu apagado. Entonces ahí es donde vamos descubriendo qué es lo que viene a redimir el Señor. Y entonces el Señor clama, dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Él sabía, pero en ese momento ya no tenía el Espíritu Santo, estaba sufriendo, ¿verdad? Y continúa más adelante, en el versículo 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento Jesús dijo varias palabras que están en otros evangelios. Una de esas fue: consumado está. ¿Consumado que está qué? El cumplimiento de todo lo que Él tenía que hacer para que nosotros fuéramos redimidos. Pero vamos de nuevo a ver qué era lo que Jesús quería redimir, o lo que Dios estaba redimiendo ahí. Dice en el versículo 51, después de que le entregó su espíritu, le dice: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y dice en el versículo 51: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Vamos a enfocarnos en el tema del velo. En el momento en que Jesús entrega su espíritu en la cruz y muere, dice que el velo que había en el templo, todos saben que era el velo del templo. Todos entienden que era el velo del templo. Para los que no, para los más jóvenes, quizá, el templo tenía varios salones, y habían dos partes: un lugar que se llama el lugar santo y otra parte que se llamaba el lugar santísimo. Esos dos salones estaban divididos por un velo, por una cortina. En el lugar santo era el lugar donde se hacían los sacrificios para poder presentarse al lugar santísimo, que era donde moraba, donde habitaba la presencia de Dios dentro del templo. Hasta ese momento ellos no podían invocar la presencia de Dios en sus vidas, tenían que ir al templo, pero ni siquiera nadie podía entrar a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque había que ser puro para poder entrar a ese lugar. ¿Qué pasaba si alguien entraba impuro al lugar santísimo? Caía muerto. Por eso el sumo sacerdote, que entraba solo una vez al año a la presencia de Dios, entraba primero con una cuerdita amarrada por los tobillos, más o menos, pues ya dicen las escrituras, y unas campanitas en la falda. Porque si él se le había pasado algo, de lo cual no se había arrepentido, y entraba al lugar santísimo sucio, caía muerto. Pero en el momento en que Jesús entrega su vida, entrega su espíritu, dice que el velo se partió. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento la humanidad tiene acceso directo a Dios. Antes de eso no teníamos acceso a la presencia de Dios, pero por el sacrificio de Jesús nosotros tenemos ahora acceso directo a la presencia de Dios. ¿Quiénes creen que el Señor está aquí? Amén. Amén. El Señor está aquí y habita dentro de muchos de nosotros. Habita dentro de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora el lugar santísimo no estaba en un templo de 4 paredes. A partir de ese momento el lugar santísimo se convierte, se pasa a ser el corazón de todos aquellos que crean en la obra redentora de Jesús. Y la presencia del Señor habitará ahí hasta el final de los tiempos, es decir, que nos acompañará en todo por medio de su Santo Espíritu. Esa es la obra redentora que viene a hacer el Señor. Aquel Adán que había hecho en el jardín del Edén para poder tener comunión y comunicación con Él, fue redimido por medio de Jesús en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros valoremos de la obra de la cruz, esa comunión con Dios. Pero muchas veces nosotros nos quedamos únicamente con la salvación y el perdón de los pecados y no damos un paso más allá. No nos permitimos desarrollar y aprender a ejercitar otra vez nuestro espíritu que estaba dormido para poder tener comunicación con Dios. Muchas veces oramos y oramos y oramos, pero no pasamos tiempo con ese Dios. Ese Dios quiere andar con nosotros en el jardín.
Ese Dios quiere contarnos sus planes y quiere que nosotros le compartamos nuestros planes, pero que al final sean los mismos planes. Ese Dios quiere en nosotros hacer el cumplimiento de su plan original, pero muchas veces nosotros no se lo permitimos. El Señor viene a redimir la condición de unidad con Él que había diseñado desde el principio en el Edén, por medio del sacrificio de la cruz, planeado desde dónde, desde el principio. Lo vimos en Génesis. Él vino a cumplir esa redención, esa promesa de redención, pero nosotros muchas veces todavía no entendemos. No entendemos la oportunidad que se nos está dando de tener una unidad con Dios. Decimos, estamos perdonados y vamos a ir al cielo con Dios, pero ¿por qué no vivimos con Dios estando aquí? Eso es lo que tenemos que entender, amados hermanos y hermanas. Hoy yo les voy a dar 5 tips de cómo poder empezar a desarrollar esa comunión con Dios, a poder fortalecer esa comunión con Dios y sobre todo escuchar la voz de Dios. No se trata solo de sentarse a hablar con Dios. Dios lo que quiere es tener comunicación. Lo que quiere es que usted también afine sus oídos para que escuche su voz, porque de ninguna otra manera vamos a ser obedientes a sus propósitos. Dios no quiere personas que traten de hacer lo bueno acorde a sus propios criterios. Dios quiere personas, Dios quiere hijos que sean obedientes a sus mandatos. Amén. A que hagamos lo bueno, pero conforme a Dios, que tiene el panorama completo, no a nosotros que solo vemos las letras pequeñas de la obra. Primer tip: busquemos a Dios por consejo, no solo para que resuelva nuestras malas decisiones. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y cuando ya tomamos la decisión, vamos con Dios y le decimos: Señor, ayúdame con eso. Señor, me casé y mi esposa es así, así, ¿qué hago? Señor, me metí en este negocio y no está funcionando. Señor, me fui a este trabajo y nada, lo he hecho para adelante. Y entonces, ahí es donde buscamos al Señor. Pero qué diferente es cuando nosotros buscamos al Señor antes de tomar una decisión. Ahí las cosas son completamente diferentes. Y si usted lo busca de todo corazón y ha afinado su oído espiritual, Dios le va a decir sí o no. Y aquí viene el segundo consejo: esté dispuesto y preparado a escuchar lo que usted no quiera oír. Muchas veces nosotros pedimos mal, lo dice la palabra. Muchas veces nosotros le decimos: Señor, es que si haces esto, yo haré eso. En vez de decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y muchas veces cuando nos animamos a preguntarle su voluntad, muchas veces, casi siempre, el Señor nos va a decir: Y nosotros vamos a insistir, le vamos a decir: Señor, pues que ella es, o ese es el trabajo. Y el Señor nos dice no. Y entonces, como nosotros no queremos escuchar el no, decimos que Dios no nos está hablando. Porque entonces le echamos la culpa a ese no a otras cosas, excepto a Dios. Tenemos que estar dispuestos a escuchar el no de Dios, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. ¿Quién cree eso? Amén. Amén. Tenemos que aprender a escuchar el no de Dios y sujetarnos, porque los planes de Dios siempre son buenos y perfectos y están por encima de nuestros planes. Él es el que tiene el mapa completo de todo y Él sabe hacia dónde nos quiere llevar. Y muchas veces nos dice que no algo que nosotros creemos que es bueno, porque Él sabe que nosotros vamos para algo todavía más grande. Amén. Amén. Tip número 3: esté limpio, camine en santidad. Vimos qué fue lo que le pasó a Jesús en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué sufrió Jesús en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado entró en Él, aunque Él no hizo nada malo. Ahora, nosotros haciendo lo malo, por más pequeño que sea el pecado, nos vamos a alejar de la presencia del Señor. Y de la presencia del Señor significa alejarnos de la voz de Dios. Y ahí es donde muchas veces nosotros decimos: llega el pastor, hermano, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Tengo semanas, meses de estar orando y Dios no me contesta. Y lo que uno generalmente siempre le pregunta es: ok, vamos a analizar, ¿qué está ocasionando que usted no escuche la voz de Dios?
venga, denme una palabra, porque yo no escucho la voz de Dios. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros, con todos, desde los más chicos hasta los más grandes, cuando ya se convirtieron. Ese es el anhelo de Dios. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Pero muchas veces nosotros no creemos eso. No creemos eso. Y muchas veces no creemos. Y entonces, como no creemos, entonces no buscamos la santidad. Y buscamos escuchar la voz de Dios por medio de otros. Sí, el Señor nos habla por medio de otros, pero también quiere hablarnos a nosotros. Busque la santidad, amado hermano y hermana, para que escuche, pueda escuchar la voz de Dios en sus vidas, para que conozca su propósito, para que el gozo y la paz estén siempre en sus corazones. Porque cuando estamos unidos al Señor, no hay nada de este mundo que nos aparte de la paz y el gozo que representa tener a Dios viviendo entre nosotros. Tip número 5: tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Y recuerden eso, nadie engaña a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Yo puedo presentarme ante Dios y decirle: Señor, es que si usted hace esto, yo voy a hacer eso. Pero en mi corazón yo sé que al final yo voy a cambiar los planes. Señor, si me ayuda a pasar este examen, yo voy a hacer esto. Y pasó el examen y se olvidó. Señor, si me ayuda a conseguir este trabajo, Señor, yo voy a servir más en la iglesia. Y consiguió el trabajo, y a donde menos volvió fue la iglesia. Ni a los grupos de oración, ni a los discipulados, ni a los talleres de la noche. Haciendo el comercial, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios y a cumplir nuestras promesas. Y el tip número 5 y último para cerrar en oración esta mañana: ame a Dios. Ame a Dios. Enamórese del Señor. Enamórese de la obra de la cruz. Haga santas todas las semanas de sus vidas. Haga santos todos los días de sus vidas. Y todos los días recuerde el sacrificio de la cruz. Y cada minuto y cada segundo acuérdese que el Señor, en el momento en que murió, el velo se partió. El velo se rasgó. Y a partir de ese hecho, usted ahora goza de poder entrar a la intimidad con Dios, si usted lo hace de la manera correcta. Pero la puerta está abierta. Dios la abrió por usted. Y no hay nada que usted pueda hacer para lograrlo. Dele gracias al Señor todos los días. Dígale al Señor: enamórame, Señor. Sedúceme, Señor. Que cada día quiero estar pensando en ti desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque te necesito, Señor. Esos son 5 consejos que les dejo hoy en esta mañana para que busquemos esa intimidad con Dios. Y por eso la enseñanza se llamaba Cuando el velo se rasgó. Acuerde eso. Hermanos, les invito a que nos levantemos y oremos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos por lo que tú viniste a hacer, Señor. Señor, muchas veces no dimensionamos cómo te desprendiste de tu divinidad, Señor, y viniste a este mundo, Señor, porque tú viniste a este mundo, Señor, sabiendo lo que ibas a padecer. Muchas veces, Señor, no valoramos tu sacrificio, Señor, y te buscamos solo por necesidad. Señor, hoy te pido que pongas en mi corazón un enamoramiento genuino de ti, Señor. ¿De quién eres tú, Señor? Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. Quiero conocer tus secretos. Señor, quiero enamorarme de quién eres tú y no lo que tú puedes hacer por mí, Señor. Señor, quiero vivir cada día unido a ti, Dios. Aleluya. Quiero que mi mano, Señor, esté sostenida de ti, Señor, con tal firmeza que nunca más me suelte, Dios, de ti, Señor. Quiero hablar contigo, Señor. Quiero aprender a escuchar tu voz, Dios. Aleluya. Quiero aprender a escuchar esa voz, Señor, que yo sé que está ahí, pero muchas veces no la discierno, Señor. Muchas veces no sé qué es lo que estoy escuchando, si es mi voz o la voz del enemigo o la voz tuya, Señor. Ahora entiendo, Señor, que para poder escuchar y entender tu voz necesito pasar tiempo contigo, Dios. Quiero pasar más tiempo contigo, Señor. Ayúdame a fortalecer mis devocionales.
Ayúdame a fortalecer los talleres que se me están brindando, Señor. Señor, ayúdame a ser disciplinado con la lectura de tu palabra, porque para poder entender también tengo que entender cómo piensas tú. Para eso tú me dejaste tu palabra, Señor. Sí, Señor. Señor, quiero pedirte, Señor, que no solo yo sea bendecido con esto, Señor, sino que también yo a partir de ahora sea una luz más fuerte, Señor, y que muchos puedan conocer lo que significa el velo rasgado, Señor. Oh, sí, Señor. Que pueda contarle a mis familiares, a mis vecinos y a mis amigos que ellos también pueden escuchar la voz de Dios. Lo único que necesitan es abrirte la puerta, Señor. Santo Dios. Gracias por tu misericordia, Gracias, Señor. Dios del cielo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias. Te amo, Dios. Ahora en el nombre de Jesús, yo le pido a mi Padre, a mi Señor Jesucristo, que bendiga en este momento con una unción especial a cada una de las personas que están acá. Señor, trae ese gozo en nuestros corazones, que significa el entender que tú estás vivo, Señor. Señor, toca nuestros corazones en este momento, que palpiten, Señor, sintiendo tu presencia entre nosotros, porque ahora el lugar altísimo está dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es tu templo, Señor. Queremos mantenerlo limpio para ti. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendice al pastor Antonio, bendice esta obra, Señor. Señor, que esta iglesia, que esta congregación se llene cada día más de personas sedientas de ti, Señor. Que esta congregación siga siendo luz en este lugar, Señor, como una esperanza para aquellos que todavía caminan en Señor, tinieblas. Dios de la Una gloria. luz donde puedan dirigir su mirada y saber que hay una oportunidad y que hay un Dios, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que participan en esta obra, cada uno de los siervos que están en este lugar, Aleluya, Señor, para santo. que con gozo puedan seguir sirviendo y Así haciendo sea, más Dios. y más grande la obra. Bendice a nuestra zona, Señor. Bendice a nuestros pastores. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros Señor. niños y a nuestras familias. Y que tu presencia, Señor, sea siempre con nosotros. Tu paz y tu gozo abunden en nuestros corazones. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos fueron edificados? Amén. Muchas gracias, Carlitos. Yo con Carlitos hemos compartido en el centro de restauración y ya nos hemos ido conociendo. Bueno, hermano, siempre un momentico. El almuerzo puede esperar. Porque todavía no vamos a repartir. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Hoy tuvimos algo diferente, ¿verdad? Algo diferente y una enseñanza, un maestro. Y gloria a Dios por esa palabra que trajo los hermanos que nos visitaron, hoy también con el hermano Carlitos. Y a cada uno se ven tan lindos porque yo estaba mirando la iglesia y le decía, Señor, gracias. Porque en esta fecha casi todo el mundo anda de paseo. Aquí son poquitos los que andan paseando. Pues se puede encontrar casa. Y usted vino a la casa de Dios. ¿Y sabe qué significa eso? Bendición para usted. Bendición para mí, bendición para la familia, hermano. Eso significa venir a la casa de Dios. Si Salvita bien nunca se equivocó cuando dijo, yo prefiero estar un día en el patio, en el atrio de la casa, que estar vivo, fuera de él. La vida amada está en la casa de Dios. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero es tan lindo cuando nos reunimos, ¿verdad? Y cuando cumplimos aquella palabra no dejamos de congregarnos, como algunos tienen nosotros, sino cuando veamos que aquel día el Señor viene pronto, todavía tenemos que animarnos más. Así que pónganse de pie en esta mañana, vamos a ir quedando los pedidos. Quiero bendecir su vida, su trabajo, que esta semana es una semana bendecida, en todo Él bendice su empresa, todo, lo que Señor. necesitamos, en su empresita, en la empresa grande, en la Aleluya. pequeña, mediana, en el trabajo que usted tiene, usted sea bendecido y bendecida de Dios, que supla las fuerzas suficientes. Y Padre, tú recibes la gloria y la honra porque tuya es, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a saludar a los hermanos, hermanas. Finalizar, Y pues vamos.